La situación general que tiene el país en materia monetaria y en materia de déficit fiscal es sumamente preocupante. Y desde el Instituto de Economía de la Bolsa de Comercio de Córdoba, Ariel Barrodo, quien es director del instituto, ha estado realizando un pormenorizado informe y estudio sobre cómo se encuentran las cuentas públicas en la Argentina. Y las cifras son realmente muy preocupantes. Ariel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, tratémoslo de la manera más clara posible para nuestra audiencia, pero también de una manera pormenorizada y precisa, ¿no? Sí, así como comentabas vos, tenemos fuertes desequilibrios en la economía argentina que se están buscando de corregir para mostrar en lo inmediato alguna situación positiva frente sobre todo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que tenemos como guía. No es que las metas del Fondo Monetario sean muy fuertes ni muy ordenadoras de la economía, pero es lo que tenemos. No hay otro plan explícito. Exacto. Entonces, los desequilibrios se tratan de corregir para llegar trimestre a trimestre a la meta, y en algunos casos, para mostrar esa foto, se compromete un poco la película de corto plazo, ¿no? Sí, indudablemente, porque una cosa es, como vos lo explicabas muy bien en la exposición que tuviste en la Bolsa de Comercio, hay fotografías y después películas, ¿no? Y las fotografías pueden estar más o menos ordenadas, pero el problema son las películas, ¿sí? Todo lo que va para adelante, ¿no? Así es, y tenemos tres objetivos claves donde la foto por ahí nos marca alguna cosa. El primero es el de las reservas, se estuvo hablando mucho, y la medida del dólar soja, la medida de conseguir nuevo endeudamiento, es decir, que entren nuevos dólares por nueva deuda, que en definitiva eso es con el BID y con el Banco Mundial, puede permitir aumentar las reservas para mostrar la situación a septiembre, incluso a diciembre, como más positivo, o cumplir con las metas. Eso, de todos modos, está trayendo hacia hoy situaciones como, por ejemplo, las exportaciones del campo, que se suponía que iban a existir a lo largo del año, lo único que se están adelantando. Entonces, para mejorar la situación actual, hay algo que no cambia, que es a futuro, ¿no? No va a autogenerarse soja por estas medidas. Y lo mismo pasa en el plano fiscal. En el plano fiscal hay medidas concretas de recorte de gastos, un poco apresurados, digamos, pues lo que se trató de hacer es recortar aquellos sectores donde había subejecución, no donde haya menos ineficiencia y demás. Es simplemente que partidas que estaban ahí que no se habían tocado. Claro, incluso recortando en sectores que antes eran muy discutidos, cuestión de educación, de salud, de infraestructura edilicia para los jardines de infantes, que en otro momento hubieran generado muchas movilizaciones. Por muchísimo menos lo echaron a López Murphy, ¿te acordás? Exactamente. Y ahora, bueno, tienen esa ventaja política o quizá de la situación donde está todo tan distorsionado que cualquier medida que reduzca el déficit parece buena. En ese caso también se anticipa un flujo de ingresos que es el anticipo de ganancias que se va a tener en otro momento. O sea, para mejorar la foto, nuevamente estamos dificultando el mediano plazo. Es como si el gobierno estuviera tarjeteando, ¿no? Sería como un equivalente, con el agravante de que la pata monetaria del financiamiento de ese déficit, si bien está controlado en el sentido que dijeron no le vamos a pedir más fondos al Banco Central para que financie la política fiscal, lo que se cuenta es con todo un stock acumulado de deuda del propio Banco Central hacia el sector financiero, que es el que compra las LELIQs y los pases, para financiar la política fiscal pasada. Pero esta deuda ya tomó una dinámica propia, porque va teniendo que pagar intereses sobre los cuales se tiene que volver a emitir, y para que esa emisión no quede en la economía generando presión sobre la inflación o incluso sobre el tipo de cambio, se retira con nuevas emisiones de LELIQ y LEBACS, a las cuales inclusive hay que subir la tasa para alentar a que la gente... Estamos ya con una tasa efectiva del 98% anual, es una cosa... Es una suba grande para evitar que los pesos, digamos, se vayan hacia el dólar, pero generando este desequilibrio monetario importante que ya no solo complica el mediano y largo plazo, sino que también complica la foto. La foto hoy es que probablemente se paguen por intereses, solo por intereses de estos instrumentos, o sea que por una cuestión meramente financiera, 25.000 millones de dólares este año 2022. 25.000 millones de dólares. Así es. Con lo cual, si tenemos en cuenta el desequilibrio fiscal
comprometido con el fondo, que no es un equilibrio fiscal, es un déficit primario que nos permiten, digamos que está habilitado en el acuerdo, de 2,5% del PIB, pero traducido en dólares son otros 18.000 millones de dólares. Cuando sumamos estos dos desequilibrios, el fiscal y el monetario asociado a lo fiscal, que es el déficit cuasi fiscal, exacto, que durante mucho tiempo no se habló, pero ahora vuelve a generar discusión. Lo que pasa es que, atendeme, es un chorro de plata que se emite. Por eso, para dimensionar, primera cuestión, el déficit cuasi fiscal ya superó al déficit fiscal. Seguro. Y sumados los dos, que son dos desequilibrios públicos, porque uno es el sector público y el otro es la autoridad monetaria, el Banco Central, que es parte del sector público, tenemos 43.000 millones de dólares solo en el año 2022, equivalente al préstamo del FMI a Macri. Exactamente, el de Macri y los 44.000 millones de dólares que se volvieron a negociar en marzo. Cualquiera que vea esta fotografía dice, definitivamente estamos quebrados. Y lo que se piensa es que tiene que haber alguna política que, más allá de cubrir esta urgencia, empiece a encaminarse hacia corregir estos desequilibrios a futuro. El acuerdo con el Fondo Monetario es simplemente un puente para permitir algún tipo de transición. Las metas, como decíamos recién, no son excesivamente fuertes, al contrario de lo que normalmente el Fondo Monetario exige a los países a los que les presta, y mucho menos teniendo en cuenta la magnitud del préstamo hacia Argentina. Es una situación de desequilibrios que, si bien se van cumpliendo algunas pautas, esto permite no caer en default, no es que todavía permita prever una situación positiva, ni mucho menos. Claro, porque indudablemente el fondo quiere que las aguas, en un país sobre todo como Argentina, porque le teme al contagio, eso es lo que le teme el fondo. Además, es una situación geopolítica muy especial, con un gobierno comunista en Chile y con la probabilidad de que Lula vuelva a ganar en Brasil, es decir, y con un gobierno de una tendencia abiertamente cercana a esas dos posiciones, aunque no absolutamente pragmático en lo que se refiere a la ideología, pero es decir, es un cono sur como nunca, sumamente conflictivo, y la varita de Estados Unidos dice, mantengamos las cosas en calma en Argentina, porque ni pensar que pueda haber un default en Argentina o que se desmadre todo absolutamente antes de las elecciones, y eso crearía una situación realmente muy complicada para la economía, no solo latinoamericana, sino también mundial. Sí, y ahí en lo que nombrás vos hay ciertos espejos en los que nos podríamos mirar. El caso de Chile es particular porque, si bien ha hecho un cambio fuerte de signos políticos, sí, hay ciertas cuestiones de fondo, en tanto lo que tiene que ver con lo fiscal, con lo monetario, que, más allá de algunos desequilibrios que se fueron sumando, se mantienen, ¿sí? Entonces, en todo el cono sur, o digamos los países que han tenido éxito relativamente en los últimos tiempos, Colombia, Perú, incluso han superado a Argentina entre el top 5 de los países de las economías de América Latina, uno ve cierta regularidad, independientemente del signo político, en el control de la inflación. Si bien en todos ha resurgido la inflación post-pandemia, en ninguno tan fuerte como Argentina. Entonces ahí hay un espejo en el cual mirarse, en el sentido de decir, debiera haber una línea, una cantidad de políticas que tengan que ver con lo monetario, con lo fiscal, con lo cambiario inclusive, que se mantengan independientemente del signo político. En Argentina estamos muy acostumbrados a los banquinazos. Claro, pero fíjate vos, ya que mencionabas a Chile, teniendo en cuenta que tiene un gobierno directamente comunista, hay una resolución que se ha tomado desde el Fondo Monetario Internacional, donde le da una cantidad impresionante de dólares para que tengan garantías para que no suba sobresaltos la economía chilena. Es decir, se quiere que la economía chilena siga en ese camino de crecimiento y no que tenga algún otro sobresalto. Entonces, quédense tranquilos, ustedes tienen, por las dudas que lo necesitan, tienen un fondo, digamos así, una especie de stand-by o como le querramos llamar. Es decir, pero cosa de tener platita guardada, ¿no? La estabilidad es fundamental, y en economías como la nuestra, la estabilidad debiera traducirse en mayor confianza. Esa es la clave que tenemos hoy, que todos los avances que puedan verse tienen que ver con la mayor o menor confianza que puede ir ganando
el argentino en su propia economía. Entonces ahí lo que nombrabas recién, una leve baja del blue, si bien en comparación con cuando dejó el gobierno Martín Guzmán está más alto, involucra ahí un pequeño cambio de expectativas que puede ser positivo o no, dependiendo de si se puede sostener o si se logra sostener a futuro. Claro, ahora, como vos muy bien lo señalabas el pasado, ¿cuándo fue? El jueves, sí, el pasado jueves. Como bien lo señalabas vos, es decir, todas estas proyecciones, sobre todo las de las películas, hacen que la incertidumbre sea el factor denominante, es un gran signo de interrogación sobre lo que puede pasar. Falta todavía un rato largo para las elecciones. Sí, y las políticas que se están tomando por lo pronto tienen un horizonte muy corto. Claro. La política del dólar soja inicialmente se habló hasta dentro de 20 días, posiblemente se extienda o no, pero esa palabra de posiblemente se extienda o no genera por lo pronto en el sector una incertidumbre muy grande acerca de cómo llevar a cabo las operaciones. Aun cuando se extendiera, también la duda es, ¿se va a extender a más tiempo? ¿Se va a ampliar a otros sectores? Si se amplía a otros sectores vamos a tener un importante cambio de precios relativos en todo lo que tiene que ver con el comercio exterior. Entonces ahí las definiciones están muy lejos de llevar a la estabilidad necesaria para la economía y para la toma de decisiones.